Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Bueno, voy a tratar de clarificar un poco todo lo que se está diciendo en diferentes medios de, bueno, como prefiráis, comunicación o desinformación, que están hablando, pues yo creo que muy a la ligera, de una expresión que a muchos probablemente os suene extraña. Y es esa expresión que habla de la posible ulsterización de Cataluña. Bueno, empezaré diciendo, para los que no conozcan esta expresión o este término, que la ulsterización está haciendo referencia a aquella parte de Irlanda que tiene por nombre el Ulster. Una parte de Irlanda que actualmente está ocupada por el Reino Unido y que constituye una parte de lo que se denomina Irlanda del Norte, una de las 4 naciones que conforman la actual Gran Bretaña. Dicho lo cual, voy a tratar de explicar un poco. En primer lugar, voy a hacer una referencia a las analogías que pudieran existir entre lo que ha sido el movimiento nacionalista republicano irlandés y lo que está siendo el Frente Independentista Catalán. Analogías para posteriormente hacer lo propio con las diferencias que hacen que un proceso y otro no se puedan identificar, por mucho que algunos, más bien por ignorancia, pretendan hacerlo. Bueno, lo primero que tengo que decir es que, afortunadamente, el problema del Ulster no es el problema de Cataluña. La ulsterización es una expresión que hace referencia a la existencia de muros fronterizos entre diferentes comunidades dentro de una misma zona, región o incluso ciudad. Por ejemplo, imaginaros que vivís en el centro de la ciudad, no sé, de Barcelona, y que para ir a un barrio de la zona norte de la ciudad, pues no podéis pasar, porque hay un muro fronterizo que lo imposibilita. Y esos muros lo que representan en el Ulster, ciudades como Derry o Belfast, las más conocidas, pues lo que están representando es la existencia de comunidades enfrentadas hasta no hace demasiado tiempo, hasta el año 1900, hasta principios de los años 90 del pasado siglo, a tiros, hasta llegar a generar en un periodo de 30 años casi 3.700 víctimas mortales y más de 35.000 heridos, en lo que ha constituido el conflicto armado más terrible que ha habido en Europa desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto armado que ha desaparecido, pero no así sus secuelas, ni tampoco las causas que lo originaron. Este vídeo no es un vídeo que esté concebido para explicaros el problema irlandés, pero me voy a tener que hacer referencia a él para poder entender que el problema o el desafío catalán no tiene nada que ver en algunos aspectos, aunque sí coincide en otros. Bien, lo primero que voy a decir es que el conflicto irlandés es un conflicto político, lo mismo que también lo es el conflicto, por llamarle de alguna manera, el conflicto catalán. Pero mientras el conflicto catalán es estrictamente político, el conflicto que existe en Irlanda, concretamente en el norte, es un conflicto además social y religioso. Por tanto, un problema de mucha más difícil solución porque concurren elementos que no se dan en el denominado proceso independentista catalán. Punto 1 que quiero que quede muy claro. A mi juicio es evidente que existe, yo creo que nadie lo puede cuestionar, discusiones, enfrentamientos dialécticos, rupturas en algunos casos los más drásticos, que existe una tensión generalizada en Cataluña entre amigos, familias, entre los miembros de un mismo puesto de trabajo. Todo eso es cierto, pero de ahí a esos muros fronterizos que delimitan las comunidades dentro de una misma zona
o incluso dentro de una misma ciudad, como ocurre, por ejemplo, en Belfast, con las dos calles emblemáticas del protestantismo, que es la de Skanking Hill, o la del republicanismo, que es la de Falls Road, evidentemente hay una enorme diferencia. Aquellos son bastiones, y los bastiones en Cataluña, que yo sepa, no existen, afortunadamente. Veamos algunas analogías entre ambos conflictos. Mirad, el primero de todos ellos tiene que ver con un día de la semana, y es el día del domingo. Un 30 de enero del año 1972, en Derry, la principal ciudad del norte de Irlanda, donde la mayoría es católica y republicana, pues aconteció un hecho que ha pasado a la historia tristemente, y fue lo que se dio a llamar el Domingo Sangriento, repito, 30 de enero del año 1972, donde 15.000 personas desarmadas que habían sido concentradas allí a auspicios o a instancias del movimiento por los derechos civiles, pues fueron salvajemente agredidas por el ejército británico, que ocupaba y en cierta medida sigue ocupando esta parte de Irlanda, causando la muerte nada menos que a 14 víctimas, como lo oís. Bien, me diréis, ¿y esto por qué nos lo cuentas, Antonio? Pues os lo cuento porque hay una analogía. Esto fue un domingo, y fue sangriento, así se le conoce, el Bloody Sunday. Repito, 30 de enero de 1972. Evidentemente, salvando las distancias, es evidente que el 1 de octubre de este mismo año, hace tan solo unas semanas, en Cataluña se celebró un acto cívico como fue el ejercer derecho al voto en un hipotético, no hipotético, sino real referéndum de autodeterminación. Fue domingo, y también salvando las distancias, porque aquí no hubo víctimas mortales, afortunadamente, fue también sangriento, porque hubo gente que tuvo que ser atendida en los hospitales gracias a la brutalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo mismo que ocurrió en su día con la policía del Ulster y también con el ejército británico, concretamente su sección de paracaidistas, que fueron los responsables de la matanza. Fijaros una cosa, mientras en el año 2010 David Cameron, primer ministro del Reino Unido, pidió perdón públicamente en el Parlamento de Westminster, asumiendo la responsabilidad de la masacre habida en el año 1972 en Derry. Perdón público, atención, asumiendo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas británicas, de las que el gobierno era responsable, pidió públicamente perdón a las víctimas y a sus familiares de dicha masacre. ¿Os imagináis al señor Rajoy o al señor presidente del gobierno de turno de España hacer lo mismo con lo que ocurrió el 1 de octubre del año 2017? Es verdad que tuvieron que transcurrir 38 años en el tema del Reino Unido, en el tema de Irlanda, de lo que os estoy contando. ¿Cuántos tendrán que acontecer aquí? ¿Un siglo, 2, 3? Segundo punto o analogía entre ambos conflictos. Como consecuencia de los disturbios que generó las consecuencias que generó la masacre del Domingo Sangriento en Derry, el gobierno británico activó lo que se llamó el Acta de Medidas Especiales, el Acta de Poderes Especiales, en virtud del cual asumió una serie de prerrogativas en aquel territorio. ¿Os suena a algo o no os parece que pueda tener alguna concomitancia la activación del artículo 155 de la Constitución por parte del gobierno del Partido Popular? ¿Qué diferencia hay entre activar un 155 cajón desastre como es este y aquel acta de poderes especiales activado por el gobierno británico en el año 1972? Allí están los republicanos,
Y por otro lado están los unionistas o lealistas, que serían los partidarios de continuar perteneciendo al Reino Unido de la Gran Bretaña. Es curioso, pero la palabra unionista es una palabra que en los últimos tiempos también se ha puesto encima de la mesa para referirse a los que son partidarios de que Cataluña continúe formando parte del territorio del Estado español. Unionistas. También hay una afinidad analógica en esta expresión. Pero no he terminado con esto. Hay más. El motivo por el cual se concentraron 15.000 personas aquel domingo, 30 de enero de 1972, en Derry, tuvo una finalidad. Fue protestar enérgicamente, aunque de forma pacífica. Atención, lo del pacifismo creo que es también un elemento que hay que poner encima de la mesa, porque el movimiento independentista se ha caracterizado en Cataluña por el ejercicio cívico y pacífico en todas sus manifestaciones. Pues lo mismo ocurrió en aquel domingo, que se salió a protestar por las detenciones, o mejor dicho, encarcelamientos sin juicio a que estaban siendo sometidas cientos de personas en aquella parte del territorio irlandés. ¿Lo del encarcelamiento sin juicio os suena a algo? Aquí le llaman prisión provisional incondicional. ¿Os suena a algo las medidas adoptadas hace unos días por la jueza de la Audiencia Nacional, metiendo, o mejor dicho, ordenando el ingreso en prisión tanto de los dos Jordis como de los miembros del gobierno? ¿No veis alguna semejanza más que evidente? Son objetivos que son los mismos, con otras expresiones. Pero hay también una gran analogía. Mirad. Allí se habló y se sigue hablando de presos políticos, entendiendo por preso político aquel que presuntamente, o mejor dicho, ha sido condenado por un delito que tiene directa o indirectamente unas connotaciones políticas. Fijaros que allí se habló incluso de la existencia de presos políticos para los miembros del IRA, condenados, muchos de ellos por delitos de sangre. Otra cuestión es si eran delitos o no, dependiendo de la perspectiva con la que se viera. Pero eso es otro tema. Aquí estamos hablando también de que en este país, al menos somos algunos los que sostenemos que existen y hay presos políticos. Sin embargo, los presos que han perdido su libertad sin juicio y en consecuencia sin sentencia condenatoria, como los Jordis y los miembros del gobierno, claro que son presos políticos, pero estos no tienen delitos de sangre y sin embargo se les ha privado de libertad. Sí, se les ha privado de libertad pues porque la señora jueza de turno ha entendido que había motivos para ello, lo cual es más que cuestionable. Sigamos. El conflicto irlandés o norirlandés no está terminado, pero se puso fin al conflicto armado en virtud de los llamados Acuerdos de Viernes Santo de abril de 1998. Allí, las partes enfrentadas a tiros y a muerte durante decenios no tuvieron más remedio que sentarse a una misma mesa a negociar y años después a participar en un mismo gobierno. Si aquellos fueron capaces de eso, ¿por qué aquí el gobierno español y el gobierno catalán, aunque en mayor medida la responsabilidad es del primero, se niega tajantemente a sentarse, no digo a negociar, sino al menos a hablar de algo, a hacer algún gesto de buena voluntad? Es evidente que aquí hay alguien que no tiene ningún interés en que se llegue a ninguna solución política de nada. Incluso aquellos que se enfrentaron a tiros durante decenios, fueron capaces de hacerlo. Aquí no. Pero claro, el gobierno británico intervino también de una manera muy interesante y muy importante, obligando en gran medida a las dos comunidades a sentarse a negociar y a codirigir los destinos de lo que, insisto, conocemos como Irlanda del Norte, aunque algunos entendamos que son los 6 condados ocupados
de Irlanda por parte del Reino Unido de la Gran Bretaña. Voy a ir terminando. Mirad, el conflicto irlandés es un conflicto antiquísimo. Se remonta hace muchos siglos, mientras que el conflicto catalán es bastante más moderno. Habría que remontarse a cuando Cataluña formaba parte de la corona de Aragón y tuvieron lugar, una serie de acontecimientos históricos que no viene a cuento porque sería alargarnos mucho a abordar. El problema es, por tanto, muy distinto. El problema irlandés es muy antiguo, está muy enquistado, tiene connotaciones múltiples. El conflicto catalán no tiene esa misma idiosincrasia. Yo ya voy a terminar. Y quisiera hacerlo lanzando un llamamiento a los responsables políticos de todo esto, especialmente a los del gobierno español. Por un momento, vean ustedes o siéntense a ver, supongo que conocerán, el problema irlandés. Ya sé que allí la negociación tuvo lugar entre comunidades, no entre estados ni entre gobiernos, pero hay analogías a las que hay que ceñirse porque lo que no se puede vivir es en un clima de enfrentamiento permanente. Ustedes quieren, mediante la aplicación de la ley, con la que ustedes están todo el día hablando, que con la mera aplicación de los mecanismos legales se solucione un problema político. Y un problema político solo se soluciona políticamente. Y las soluciones políticas solo pueden provenir de la buena voluntad de las partes. Voy a contaros una anécdota para terminar. ¿Os imagináis vosotros que después del 1 de octubre, con todo lo que pasó en Cataluña, algún miembro del Parlamento, bien español, del Frente Independentista, que los hay, o en el Parlamento, se hubiera dirigido al responsable de Interior en el Parlamento de Madrid, obviamente en este caso, y le hubiera dado una tortita, un puñetazo, un escupitajo, alguna cosa de esas, desagradable? ¿Os lo imagináis? ¿Verdad que no? Bueno, pues Bernadette Devlin, activista por los derechos civiles, parlamentaria en el año 1972 en el Parlamento de Westminster por Irlanda del Norte, que participó en este movimiento y estuvo en la manifestación del Domingo Sangriento, ¿sabéis lo que hizo? Y esto es histórico, podéis comprobarlo si queréis. Bernadette Devlin, varios días después de la masacre, en el Parlamento de Westminster, abofeteó al ministro del Interior del Reino Unido de la Gran Bretaña. ¿Cómo lo oís? ¿Os imagináis que esto hubiera pasado aquí después del 1 de octubre? No, ¿verdad? Pues mirad, allí sí sucedió. Y el que no se lo crea, que lo verifique por sí mismo. Amigos, gracias por haberme atendido una vez más. Recordaros que si lo deseáis podéis suscribiros a este canal y yo ya me despido de vosotros hasta muy pronto, no sin antes enviaros como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad. Muchas gracias y hasta muy pronto.